Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos muy pero muy bien. Volvemos un día más a Starfield. Aquí estamos en la logia con el nuevo trajecito, la Mantis, está guapísimo la verdad. Al final cambié de nave, cambié la Frontier por la que nos dieron en la misión anterior que hicimos en el video anterior, que está mucho mejor. Igual la mejoré un pelín y podemos hacer saltos mucho más largos, así que guay por eso. Bueno gente, a ver, no me quiero extender mucho más. Quiero ya por fin arrancar misión principal. Por lo menos, a ver, podemos hacer miles de cosas, pero quiero ya arrancar con la misión principal a ver si me empieza a desbloquear cositas o me lleva a nuevos lugares. Tenemos que hablar con Sara, está durmiendo. Lo siento Sara. Arriba guapa. A ver qué me dice. ¿Todo listo para salir? Todo listo. Vamos a ponernos a investigar a la vieja usanza. Los artefactos son relativamente inertes una vez extraídos de la roca. Lo que significa que la gente puede pasar al lado sin saber lo que son. He avisado a mis contactos por si encuentran objetos extraños de metal. Normalmente hay mucho ruido, pero una ayudita de la vanguardia de las CU suena prometedor. Ok. Fui con ojos que emocionante, mi primera misión. Viene una oportunidad de saber más sobre las Colonias Unidas. Los preparativos nunca salen como cabría esperar. La vanguardia, hay gente con artefactos. Ok, fui con ojo. Yo me sentía igual cuando empecé. Hay cierta electricidad en el aire cuando sabes que estás a punto de descubrir algo. Pero eso no es todo. Quiero aprovechar la ocasión para ver cómo te las apañas y que descubras más sobre nosotros. No voy a separarme de ti. Seremos un equipo hasta que encontremos un artefacto o nos quedemos sin pistas que seguir. Entiendo. Tú y yo hasta conseguir ese artefacto. Habrá que ir al TAMC. Veamos en la oficina de reclutamiento de la vanguardia, donde trabaja mi contacto. Escucha. Me da igual lo que fueras en el pasado o lo que hagas cuando estés fuera, siempre que no traigas a los guardias de las CU a nuestra puerta. Cada miembro de Constelación actúa por cuenta propia, ¿entendido? Entendido. Bien, vamos a dar una vuelta por Nueva Atlántida, ¿te parece? Ha sido un placer serle de ayuda. Ah, claro, ahora... Día, comandante. Claro, llevo a Sara y queda Vasco. ¡No, Vasco! Te prefiero a ti. Ahí agachó la mirada así como diciendo... Sniff, yo me quedo. Bueno, vamos, Sara. Igual luego, cuando encontremos ese artefacto, Sara se queda y por supuesto me llevo a Vasco. Me gusta mucho más. Bueno, a ver, vamos a dar una vuelta por Nueva Atlántida. Espero que no... que la misión no sea explorar la ciudad porque... ya prácticamente me la conozco por mi cuenta. Tenemos que ir... tenemos que ir a hablar con el contacto de Sara. Ok. Bueno, vamos a ponerlo en marcha, vamos para allá. A ver, estamos aquí. A ver cómo sigue la historia esta. Sara, me alegro de verte. ¿Quién es tu colega? Esperemos que la nueva incorporación de Constelación. Pensaba hacer algunos preparativos. ¿Con qué exploración espacial? ¿Has pensado alguna vez en unirte a la vanguardia? ¿Ayudar a las Colonias Unidas? ¿Ganarte unos créditos? ¿Conseguir la ciudadanía? Quizá más tarde. Antes tenemos que tratar asuntos de Constelación. Me encantaría unirme a la vanguardia y de momento no. Quizá más tarde. Vale. Al menos tenía que intentarlo. Bueno, aún no he tirado la toalla con conseguir que vuelva Sara. Es un juego. Él pregunta y yo digo que no. Esto es lo que tengo. Un voluntario de la vanguardia llamado Moara. Ayuda a patrullar el viejo barrio. Sol, Marte, Neptuno, ya sabéis. ¿El sistema de Sol? ¿A qué almirante tocó las narices para acabar ahí? Nació y se crió en Marte. Tampoco hay mucha gente a la que le importe. Se dice que ha estado presumiendo de cierto adorno de metal ante los terreros. Coincide con la descripción que me dio Sara. Ok.
Hablaremos con él. Seguro que podemos hacerle una buena oferta. Un descubrimiento científico usado como adorno. Qué vergüenza. Si está de patrulla, podría poner nuestro objeto en peligro. ¿Quién es ese Moara? Espera, ¿qué tiene de malo el sistema del Sol? Ya nosotros fuera de cámara pasamos por lo que sería la Tierra, o lo que quedó la Tierra, pero no sabemos nada del trasfondo, por qué quedó todo árido. Estaría guapo que nos vayan contando. ¿Va en serio? Tiene la tasa de solicitudes más baja de toda la flota. Lo único que les importa a las CEU es Marte, y nadie quiere ir a Marte. Quieren largarse de ahí. Ok, ¿y quién es Moara? Oh, es una larga historia. Creo que era el recluta número 81 o algo así. Ok, hablaremos con él. El sistema de Sol tiene muchos planetas, pero un veterano como Moara pasará a menudo por Cidonia. Te refieres a los bares, ¿verdad, John? No pasa nada por despejarse entre patrullas. Muchas gracias por todo. Pues nos vamos a Cidonia. ¿Moara dijo algo sobre dónde encontró ese adorno? Pregúntale a él. Pero los de la vanguardia tienen derechos de extracción si dan con algo. No me sorprendería que se lo hubiera quitado a un pirata o algo así. Ok. Vamos a Cidonia. Por cierto, que la oferta de reclutamiento iba en serio. Tú ven a verme cuando quieras. Hay que llevarse bien con las CEU. Ok. Ok, ¿por qué me muestra? Tengo que hablar con Sara, me imagino. Hace mucho que no voy a Marte. En el sistema de Sol no se ve mucho tráfico. Bien. No, entonces no hay que hablar con ella. ¿Por qué me sale...? Me marca... ahí abajo. A ver, principal. Preguntan por Moara en Cidonia. Nada, tenemos que ir a nuestra nave. Ok, nos ponemos en marcha y vamos a viajar hasta el sistema Sol. O el sistema solar, mejor dicho. Ok, gente, a ver, estamos aquí llegando. Construir Cidonia bajo tierra fue una forma muy inteligente de resguardar la ciudad del inhóspito paisaje marciano. No me di cuenta, Sara, claro. No va a andar por el planeta sin un traje. ¿Le podemos cambiar el traje y dar alguna arma o algo? Eso no lo probé con Vasco. Sé que con Vasco puedo darle cosas para guardar, pero no me he fijado si le puedo dar armas o algo de eso. Claro, y aquí se la quita. Ok. A ver si podemos encontrar algún dato. Colabora para tener una Cidonia sin pintadas. Sin pintadas, ok. Aquí habíamos llegado para hacer para hablar con el loco ese y poder entrar en lo que sería la flota carmesí. No me imagino estar aquí apretada, ahogándome con los vapores y el polvo. Sin árboles, sin hierba. Es deprimente. Bueno, Sara, pero es lo que hay. No todo el mundo elige dónde poder estar. En el bar era por aquí. A ver si podemos obtener algún dato. Hola. No me... Aquí se va al grano o a callar. Y todos tan contentos. Esa. Tranqui, Jack. Poneme una copa. Busco a alguien en la vanguardia llamado Moara. Lleva tiempo sin venir. Se fue de patrulla y desde entonces no ha vuelto. Ya pensaba verter una copa al mar sombrío por él. Si conoces su ruta de patrulla, podríamos dar con él. No pienso abandonar a un soldado valiente. Ayúdanos a dar con él. ¿El mar sombrío? ¿Se te ocurre un nombre mejor? Se refiere al Al espacio, exterior. claro. Señora. ¿Eres del servicio? Sé cómo te sientes, pero acabarás acostumbrándote a perder gente. A ver, me encantaría echar una mano a un compatriota de Marte, sobre todo si ha desaparecido, pero... ¿Pero qué? Tiene deudas pendientes y no sabe si va a volver. Son muchos créditos, ¿vale? Lo he dejado pasar demasiado tiempo porque es un habitual, pero si me quedo sin ese dinero tendré problemas.
¿Qué me dices? ¿Serás cabronazo? Persuasión. Puede que necesite ayuda. No deberías ponerle precio. Sara. Déjate de historia y admite que estás mintiendo. Tratamos de persuadir. A ver, no me vendría mal tener esto con éxito para ir subiendo. Sí, voy a tratar. ¿Piensas que me sienta culpable? Como si vivir en Cidonia no fuera bastante. Hubo una aprobación de Sara y acá en la parte de arriba salió, ¿no? Ok, hay aprobación de nuestros compañeros. Ojo con eso. Igual somos las únicas personas que pueden encontrarle. ¿Qué te importa más? ¿El dinero o la vida de Moara? Te prometo que nadie se enterará de lo que me has contado. No puedo. Fallo. Siento. Mierda. Quiero que aparezca. En serio. Vale. Perfecto. Mentira. Nice. Solo intento ganarme la vida, ¿sabes? Sabía. La última vez que vino, Moara no paraba de vociferar sobre la señora Amor. Cantaba canciones y esas cosas. Señor Amor. ¿Venus? Solo es un planeta, no una ruta de patrulla entera. Pues es lo que hay, ¿vale? Está bien, nos las apañaremos. Ok, tenemos que ir a Venus. De recursos, de modo que trabajo no va a faltar. Ok, tenemos que ir a Venus ahora. Lo que sí, guay por el... Porque subimos el tema de la persuasión. A ver, quiero terminar de subir esto un rango más. Me faltan 2 cerraduras para subir al nivel 3. Eso es lo que más me importa. Pero en tema social, la persuasión es muy importante. Ya por fin desbloqueamos rango 2. Con un punto me sube un 20%. Hay que ir viendo bien en qué voy a ir colocando las cosas. De momento lo que más me interesa es tecnología, ciencia, un poco aquí lo que es combate, no tanto. Esto también. Si no he escuchado mal, el juego no tiene nivel máximo. Obviamente debes tardar la vida para tener todas las skills. Pero vamos a tratar de subir las que más nos convengan. Hola, ¿qué Ok. tenemos aquí? ¿Qué pasa? ¿Ves ese grupo de naves? Son fanáticos, Barum. ¿Te has topado con alguno? Barum. Son fervientes seguidores de una deidad que llaman la Gran Serpiente, devoradora de infieles. ¿Infieles? Dejaré que adivines qué ocurrirá si nos descubren. Dudo que sepa dónde está el de la vanguardia. ¿Qué hacen los fanáticos aquí en Venus? Ni idea. Aparecen y atacan a la gente así porque sí, o eso parece. Técnicamente, la Casa Barum tiene vínculos diplomáticos con el resto de facciones, pero no controlan a los fanáticos, o eso dicen. ¿Ves la nave de Moara de la vanguardia por ahí? No aparecen otras naves en la zona. Y dudo que estén tan tranquilas si alguien de la vanguardia pasó hace poco. No, pero creo ver otra cosa que lo sabría. Hay una baliza satélite de las CEU pasando demasiado cerca de las naves Barum. Ok, vamos a tener que pelear. Si nos acercamos lo bastante a ella, podríamos descargar sus registros para descubrir a dónde se dirigía el de la vanguardia. Hay que llegar a la baliza sin que nos ataquen. Voy a disparar. Esos fanáticos son una amenaza para todo el mundo. Relaja. Son 3 naves contra una. Es mejor ir a mínima potencia e intentar colarnos. Con suerte no repararán en nuestra presencia. Pero sí, si no queda otra, usamos la fuerza. Ok. Minimiza la energía para evitar la detección. Ok. A ver, igual voy a quitar esto. Y voy a subir esto. Por las dudas. Y tenemos que ir aquí.
A ver, dice que minimice. Lo sé. Lo sé. Oh, gran serpiente, bendice esta comunión para que podamos seguir los pasos de Jinan Barún, quien saltó desde el sistema de Sol hacia el más allá y tocó su magnificencia, quien descubrió la verdad del amortajamiento, el abrazo eterno que se avecina. Recompensa las promesas y arroja la sombra a los malditos. Ok. También chapa. A ver si podemos adelantar. Si no son nivel alto, podríamos darle. Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo que nos dijo Sara. Es porque no sé si vamos a tener buena o mala reputación con ella. Por lo menos creo que vi que puede haber algo de tema de... ¿Me ven o no me ven? No, parece que no. Tema de aprobación y eso, que están de acuerdo o desacuerdo en lo que hagamos, ¿no? O decidamos. Joder. Esto va a tardar lo suyo. Baliza. ¿Cuánto? 2000 metros. Bueno, a esperar un periquete. Voy a bajar un pelín más por las dudas. Y a ver si podemos pasarse percibido. Igual quiero un poquito de chicha. Venimos demasiado parloteo y no panza nada. Vamos a tratar de llegar a la baliza tranquilamente. Y a ver cómo sigue todo esto. Ha llegado tu hora. Holy shit, me vieron. Ay, mamá. A ver, ponemos primera. ¿Dónde está? Allá hay uno. Llegó la hora de tu Holy shit. ¿Cuánto tienen? Ah, es nivel 14. No sé si son todos nivel 14, pero no son nivel tan bajito, ¿eh? ¡No eres más que una ofrenda! Vamos, vamos. ¿Qué ofrenda? Mis huevos. Se han averiado los motores. Y me chocó. Hija puta. Voy a curar porque estamos a punto de reventar. Y eso que iba despacito, ¿eh? Y encima al final se me escapó que... ¡No! Se me escapó el que estaba a punto de reventar, no me jodas. ¿Qué tenemos en Ok, volvemos al mismo punto. No. Sí, saltamos todo esto. Si nos acercamos lo... Exacto. Ok. Voy a tratar... Tenemos que llegar a quinto metro. Voy a tratar de alejarme un poco y llegar a la baliza un poco más lejos de los cabrones estos. A ver si así tenemos suerte y no me detectan. Quien saltó desde el sistema de Sol hacia el más allá y tocó su magnificencia. Quien descubrió la verdad del amortajamiento, el abrazo eterno que se avecina. Recompensa las promesas y arroja la sombra a los malditos. Porque ¿cuánto falta acá? Uf, faltan 3000 y pico metros. Voy a tratar de hacerlo como estoy diciendo. De irme, alejarme un poco. ¿Cuánto queda? Uf, es que queda mucho. Ahí baja lo mínimo. ¿Cuánto queda? Bueno, no queda tanto. Ahí vamos a... despacito. Quedan como unos 1000 metros. Vamos a esperar un toquecito y
Y a cruzar dedos que no me detecten, nada más. Bueno, gente, a ver, ya vamos llegando. 500 metros, decía que lo puedo... Soy Moara de la Vanguardia. A las naves afiliadas a las CEU. Voy al astillero de Nova Galactic que orbita la luna de la Tierra. Sí, ya sé que el lugar está totalmente desmantelado, pero necesito piezas para hacer reparaciones de urgencia. Con suerte aún quedará alguna. Mal asunto. Abandonaron la Tierra y todo lo que había a su alrededor hace mucho tiempo. Y los astilleros antiguos están repletos de espacistas y chatarreros. Ok, tenemos que ir a la Tierra, ¿no? O a la Luna. A la Luna tenemos que ir. Ok, ¿podemos hacer viaje? Podemos hacer viaje. Listo, ahí pasamos desapercibido estos cabrones. Nice. Ok. Ahí está, el astillero de Nova Galactic. Sigue orbitando la luna terrestre. Aquí se fabricaron las primeras naves interestelares. La gente aún usa sus módulos. Y eso que su astillero lleva la tira de tiempo parado. Veamos si Moara de Vanguardia está en este astillero. Olvídate de encontrar el artefacto. Yo quiero caminar sobre la luna. A todo esto, ¿qué le pasó a la Tierra? ¿Por qué nos marchamos? Mira que habrá llovido desde eso, pero la Tierra perdió su atmósfera. Se desparramó por el espacio. La humanidad tuvo como unos 50 años para evacuar el planeta. Por eso nació el gobierno de las Colonias Unidas, para gestionar el éxodo. La Tierra ahora es una bola de polvo, básicamente. De vez en cuando, en la superficie, aparecen restos del mundo que dejamos atrás, pero poca cosa. Ok. Veamos si está Moara ahí en el astillero. Preparadas, a saber que nos encontramos merodeando por ahí. Puedes atracar en casi todas las estaciones estelares y naves que veas... Ok, esto sí, ya lo sé. Ok, vamos directamente aquí para el astillero. Atracamos. Y vamos a ver si encontramos a Moara aquí. O algún hijo puta toca pelotillas que que seguramente nos va a venir a atacar. A ver si salta el atraque. Perfecto. ¿Habrá gravedad en el astillero este? ¿O estaremos medio flotando como fuera del espacio? Avísame cuando quieras despegar. Hola. ¿Y qué hace? No dudo que no me haga caso. Intenté un saludo informal, pero no me satisface el resultado. ¿What? ¿Y qué hace Vasco aquí? A ver, creo que... Déjame ver una cosa. La nave dotación... Ah, Vasco, claro, Vasco está unido a la tripulación de la nave, pero no es alguien que nos siga. La que nos sigue es Sara. ¿Qué habilidades pasivas nos agrega? Láser, botánica, liderazgo, astrodinámica. Y Vasco ayuda con el tema de la nave, en escudo. Ok. Y cuando atracamos así, baja y nos sigue también, ¿no? Dar 2 pasos y ya nos encontramos con un cadáver. Vale, no es Moara de la Vanguardia. Parece que los espacistas estaban rebuscando cosas por la zona y alguien vino a saludar. No serán los únicos espacistas con los que te vayas a cruzar. Desvalijan sitios abandonados y disparan a quien se interponga en su camino. Van más a su bola que la flota carmesí. Gente sin orden ni concierto que se dedica a hurgar y a matar para sobrevivir. Ok. ¿Cómo puedo serle de ayuda, comandante? Tranqui, Vasco. De momento vas a tener... Si me seguís, no creo. Me va a seguir Sara solamente. Quédate ahí.
Oh, nice. Ganzúa. Ahora ya pillé el truquillo de la ganzúa. Ahora si tenemos tiempo para... Si tenemos posibilidad de abrir una, voy a tratar de explicarlo más o menos. Pero ya le pillé el truquillo. Es una soncera y no me daba cuenta. Eso es lo peor. Perdí un montón de ganzúas, un montón de cosas. Mira, otra ganzúa, venga. Hacha de rescate, sí, podría servir, pero... te dan mucho dinero, la verdad. Ok, tenemos para allá o para aquí. Bueno, aquí, en el tema de las ganzúas. No me había percatado. Cuando se pone azul esto, ven, por ejemplo, esto es blanco. Cuando se pone azul, se puede llegar a utilizar. Te dice que esto es te puede servir para esto. Lo que pasa es que, por ejemplo, este y este. Ahora tendremos que buscar uno de 3 que enganche en estos. Y ahí sí funcionaría este de 2. Si no, tendremos que buscar otro de 2 y otro de 3 para que combine. Simplemente y llanamente. Pero siempre hay que fijarse cuando sale en azul. Ok, tenemos que buscar 3 en esto. De 3... hay uno aquí. Que no me conviene. Porque el de 2 me quita esto. Este de 3 no me sirve. Y este de 3, menos que menos. Este no va. Este de 2. Este de 2 podría ser. Me faltaría estos dos y aquel. Que sería este. Perfecto. Este y este de 2. Y ahí cerramos. Y ahí volvemos a hacer el mismo ciclo. Simple y llanamente. Ok, necesitaría estos 3. ¿Qué sería esto? A ver. No. No, no es este. Porque este coincide igual que este, así que no es. Y este no va. Este de 2. Y este de 4 no va. Vaya putada. A ver cómo lo puedo hacer coincidir. Ahí me gusta más. Ahora sí. Y abrimos directamente. Caja de almacenamiento. Créditos, atuendo de tiempo adverso, batería, venga. Todas estas cositas sí. Las vamos a ir pillando. Cartucho de escopeta. Es bastante sencillo lo de la ganzúa, nada más que hay que prestarle un poquito más de atención. Créditos. Me llevo esta pipa de última para venderla. Más munición, más crédito. ¿Hay algo más interesante por aquí? Ok. Un fusil. Y munición y botiquines, ¿no? Primeros auxilios curativos. Ok, de este lado nada más, ¿no? No, nada más. Ok, continuamos. Y acaba de empezar la chicha. Detrás de ti. Seguro. A ver qué hay por este lugar. Espacista, crédito. La mochila te la dejo, hombre. De momento no me interesa. La mayoría de los recursos para no tener petada la nave lo fui dejando en la... Escuchando disparos. Uf, un montón se ve ahí. En el... Lo pueden ver en el relojito. Todos los puntitos rojos. No sé quién con quién se está disparando. A nosotros no nos detectaron todavía. De momento.
Voy a esperar un toquecito mientras se van reventando entre ellos. Nosotros vamos juntando un poco de loot. Total. Después juntamos las sobras. A ver qué hay por aquí. Esto está chapado, ¿no? Sí. Por aquí no se puede ingresar. Aquí hay algo. Un par de barriles que si disparamos volamos por los aires. Ok, a ver. ¿Por qué se movió esa caja? Prepárate a morir. Qué pena. Uno menos. ¿Qué hacen aquí? No es propio de ellos andar escarbando por un astillero. Veamos si tienen algo que valga la pena. Ok, de momento tranquila cosa. Si vas a registrarlo, date prisa. Tranqui, Sara. Que luego esto es dinerillo. ¿Dinerillo o cosas útiles? Marco, tijera, todo esto es porquería. Basura, basura. Eso es lo que tiene. Hay muchísimas cosas que se pueden lootear, pero no sirven para nada. Y tenés que estar fijándote bien. ¿Una suculenta? Ah, es una plantita. Está dada vuelta a la maceta. Traje... no. Podríamos pillar los trajes y venderlos también, pero... de momento paso. Y voy a tratar de agarrar las armas que te dan buen dinero dentro de todo. Shh. Creo que no estamos solos. No me digas. ¿Te percataste, muchacha? ¡No se ¡Por el momento! ¿Dónde está? Y hay otro por allá, ¿eh? Se fue el color. A tu casa. Desgraciado. Ok, no me voy a petar tampoco con todas las armas. Estoy escuchando disparos más. Más disparos. ¿Por dónde? Cobardes. Ahí. Estoy durmiendo la siesta. Ok, me imagino que como estuve looteando yo y haciendo cositas fuera de cámara, tengo un poco más de nivel de lo que van a ver en esta misión, pero bueno. Por mí guay, mejor. La payamos es más bomba. Y aprovechamos y looteamos, por supuesto. Ok, esto venga. Aquí no hay nada, ¿no? Este ya lo looteé. Botiquín. Nunca están de más. ¿Qué es? Veloz de arena. Mierda. ¡Esto no puede estar pasando! Sí, está pasando. Claro, es que no puedo poner el arma. Venga. Un arma legendaria cuerpo a cuerpo. Cuando estoy con el escáner no puedo equipar el arma, solamente el láser. Pero bueno, no pasa nada. No hacen mucho daño. Ok,
aquí... nada. Potenciador de oxígeno vacío. Tiempos difíciles. Ok, todo lo que es lore sí me lo pillo. Par de pirulas, no hay más nada por aquí. ¿Esto continúa? No. Ok. A regresar. Por aquí. Ah, para acá hay otra puerta. Ok. Uff. Este ya es más grande. Nice. Y abrimos nuestra última cerradura. No tengo un punto, ¿no? No, todavía no tenemos un punto. Falta poquillo para subir el nivel. Y voy a subir un nivel más a eso. ¿Lo que es? Nada. Basura, basura. ¿Y por qué tan complicado? Que bueno, acá hay crédito. Por lo general, cuando está todo cerrado hay algo interesante guardado, pero... Ajá. Venga. Ganzúa, casco de minería, me lo llevo. Munición. Y nada más. Que me sea de utilidad. No, nada más. Listo, continuamos. Ok, tenemos camino por aquí. Y por acá también. ¿Tiene algo de valor? Pues sí. Tiene ganzúa, tiene munición, Sara. Hostia. ¿Vienen más? ¿Otro? Vale, asomar la capucha. ¿Y el otro que estaba aquí? Había uno más. Bueno, me indica que hay dos más. Pero no sé dónde están. Parte superior. Bueno. ¿Dónde? Mierda. Es que hay muchos más. Uno fuera. Dos fuera. Me curo. Hay muchos más, pero creo que deben ser siguiendo esa parte. Es grande de huevos el lugar, ¿eh? Creo que me voy a tener que deshacer de varias armas y demás, porque si no, no me va a dar el peso. Es grande de huevos. Y llevarme es realmente lo importante. Porque al final estoy perdiendo demasiado tiempo en tratar de lootear cosas que... Ok, vamos a bajar un segundo. Que me dejé mucho tramo aquí.
Ok, el ñoba nada. Ok, desbloquear, principiante. Esto en teoría tiene que ser más facilito. De 3. Y me quedaría este de 2. Aquí y aquí. Ahora sí. Mucho más facilito. Dame la munición nomás. Y... algo más por aquí. Que pueda ser relevante. Esto sí, esto también. Y esto también. Pues... ¿qué es esto? No. Después nada más. Bueno, sí, miento. Bueno, acá hay un escopetoncio, pero no me lo voy a cargar. Y quería entrar en esta parte cuando empezaron a atacar. A ver si hay algo. Es que no recuerdo si ya estuve o no estuve aquí. Creo que no. Igual pinta que no hay nada. O no hay mucho. No, aquí no estuve. Me la llevo. Capacidad de carga, 5 minutos menos. No, paso del juguito ese. Ok, llegamos aquí. El baño ya está. Y ahora esta parte. Pinta que es muy grande el lugar, ¿eh? No, por aquí nada más. Bueno, a ver los casilleros. Aún tenemos que encontrar. Hablamos Sí. luego. No te pongas delante nada más. Y luego hablamos. Esto no me interesa. Esto. Simulante sí. También. Carpeta no. Bla bla bla. No, listo. Y no hay nada. Ok, subir. Y ahora a limpiar este lugar. Esta parte, a ver. Algo interesante por acá, nada, ¿no? Paquete de material de fabricación. Creo que ese material no lo tenía todavía. Munición tengo por un tubo. Y cada vez que voy a Nueva Atlantis trato de pillarme toda la munición siempre que pueda. Para no quedarme corto. Esta parte ya la hice. Sí. Ok, esto ya está todo hecho. Quedaría continuar por aquí. ¿Has encontrado algo útil? Munición. Y había varios más, Nada por aquí. Ah, ya me detectó uno, pero me da igual. Ok, desbloquear. Principiante. Este y este. Y este. Y este. ¿Listo? Ok, me disparan, pero acá no me hacen nada, por suerte. Quería ver si hay algo más. No hay más nada, ¿listo? Ven a por mí.
Equipate, está cargado. Sí. Ábrete, sésamo. Ay, no puedo pasar por aquí. ¡Hijo de! Te juro que no lo vi. Cabrón de miércoles. Te juro que no lo vi. Reduce permanentemente el combustible necesario para un salto en un 1%. Esto está bueno porque hay muchísimas... A ver si lo vemos en un segundo. Hay muchísimas revistas en lugares que vamos. Por eso hay que ir más o menos viendo las notas. Bueno, esto no... A ver, estas por ejemplo. Catálogo de combate. Aumenta ligeramente el alcance de la precisión de armas. Y así fui encontrando varias. En el tema de exploración. Los libros no, los libros es lore, pero este tipo como folletitos o revistitas siempre te pueden dar algo. Las armas láser infligen un 5% más de daño crítico permanente, por ejemplo, como el que agarramos recién. Este reduce permanentemente el daño por caídas en un 5%, y así hay muchos. Además no tienen peso, pero creo que hay que conservarlos teniéndolo encima para que tengamos esos bonificadores. A ver qué sabes hacer. Ok. Acá debemos vernos de frente con todos los que hay aquí, ¿no? ¡Soldado caído! Químico. Pensé que iba a explotar más. Que me muestra por allá. Me dio... Uy, nivel 18, Puros críticos. Voy a acabar contigo. A tu casa, muchacha. ¿Están abajo? Sí, están abajo. Tranqui. Tu casa. Y aquel va y viene, así que me da un poco igual. ¿Qué me está jodiendo la salud? ¿Los disparos? ¿O la porquería que estaba aquí? ¿Viste? Así de gratis. Esto se me lo llevo. ¿Quién me está disparando? ¿Hay uno? ¿En serio hay uno allá? De tan lejos me está dando... bueno, a ver, vamos a limpiar la zona primero. Vamos a limpiar la zona, si no... Si no van a estar tocando la moral. Aquí no hay nadie. Ok, quedan 3 de este lado. Que me imagino que están en la parte inferior. ¡Neutralizad al objetivo! Bueno, ahí había uno. ¡No puedo concentrarme! ¿Y Sara? Todo tranqui. Ok, queda uno que estaba arriba y otro por este lado. Te vas a la jugada. Ya veremos. Deben estar arriba los dos. Ok, había uno por aquí. Fracaso. Ahí, quietita. Y queda uno más que vaya a saber Dios dónde está. Más grande de huevos el lugar.
¿Dónde está el que falta? ¿Está por aquí? Ahí, me lo indica por allá, pero no lo veo. Ajá, ahí te vi. No te vas a ningún lado. ¡Enemigo localizado! Coge lo que puedas, ya que estamos. Por supuesto. No hace falta decirlo, pero... a sus órdenes. Ok. A ver, esto ya lo abrimos y... llegamos a este punto. A ver, ¿qué encontramos por aquí? Cosas realmente útiles, ¿eh? Carpeta... no. Ok. De este lado nada. De este lado creo que vi un cofre. Sí. ¿Qué dice? Mono de trabajo. No. Eso sí, no. No me interesa. Ok, vamos por el otro lado. Que hay mucho por este lado. Este lo limpié. Este lo limpié. Ok. A ver, hay algo... paquete de comida. Bah. Además la comida te cura nada. Te cura 2, te cura 4. Preferir la inyección es otra cosa. Es que no me quiero petar. Y pinta que todavía hay para lootear. Atuendo, eso no tendría que haber agafado, pero bueno. Cofreciño. Créditos. No. Lo demás no. ¿Es que esto baja todavía? ¿Dónde va? Al inframundo. A ver, por aquí. Esto da toda la vuelta. Llegamos a la parte donde están estas naves. Estas naves pueden entrar, ¿no? Está looteado, está looteado. Y esto... a ver qué hay aquí. Nada. Ok, la nave sí está abierta. Ah, es más, hay que venir aquí. Tabla de Moara de la Vanguardia. Palabra Moara de la Vanguardia. Pido perdón por hacer uso de propiedad del Arceu, pero el astillero está infestado. He reparado mi nave y me dispongo a viajar a Neptuno. Voy a enviar a la flota otra solicitud para que haga polvo a estos espacistas. Pero hasta entonces, si me estáis escuchando, animales, que sepáis que yo soy el fantasma que os robaba por las noches. Largaos mientras podáis. ¿Te quisiera que los espacistas fueran a por él? Pues no está mal pensado. Tiene más sentido destruir una de sus naves que luchar aquí contra todos ellos a la vez. Buen punto. Ok, tenemos que ir a Neptuno ahora, me imagino. Igual es raro que no haya... coles, venga. ¿Cuántos créditos hay? 5000. Holy shit, venga. Espectacular.
Más créditos. Parte de madera. Buac. ¿Hay algo por aquí escondido? Por las dudas. No pinta, ¿no? Y esto ya estuvimos aquí. Claro, esto bajaba y no descendí. No sé si hay algo interesante aquí. No, no hay nada. Ok, da toda la vuelta. Y por aquí podemos abrir y vamos directamente ya a entrada, sí, exactamente. Listo, que listo. Terminamos con el astillero. Un agradable cambio de escenario. Comandante, ¿requiere de mi ayuda? Sí, vámonos, Vasco. Ok. Quiero antes inventario, recursos. Vamos a colocar todos los recursos que tengamos. Atuendo, deja esto para venderlo luego. Cascos, mochilas. Cepillo otro traje, sí. Y armas. A ver, las que no estemos. Esta no. Esta no. Esta no. 3 de estas. Esta chau. Ok. Y esta también. Listo. Así me limpio un poco más lo que es el... ¿Tenemos cuántas ganzúas? Tenemos 11. No está mal. Así me limpio un poco lo que es el inventario. Para lo que podemos llegar a encontrar ahora. Y no ir petado por el peso. Qué guapo que está el traje. Me gusta muchísimo, ¿eh? Ok, desacoplamos. ¿Y ahora dónde era? ¿Neptuno? ¿Saturno? A ver. Mapa. Alejamos. Aquí. A Neptuno. Ok. A viajar. Espera, ¿ves eso? Ah, para. Hay una nave a la deriva ahí fuera. No hay tiempo de admirar el paisaje. Podría ser nuestro hombre. Menos mal. Es que sí, no me mostraba nada Neptuno. Pasa algo. Se están activando las armas de la nave. Nave de Moar. A ver, para. ¡No! Si dejáis de dispararnos, os responderemos gustosamente. Pero me han encerrado. Me vendría bien algo de ayuda. Si volamos esa nave, nos lo cargamos y nos quedamos sin artefacto. Vamos a tener que abordar. Vea por los motores. Cuando fallen, será nuestra oportunidad. Ok, tenemos que darle a los motores. ¿Cómo engancho solamente los motores? Es la pregunta. Fijar. Ajá, ahí está. Y podemos hacer un tipo de bats, tipo como de Fallout, ¿no? El tiempo... Pero le estoy reventando los motores. Estoy viendo que está bajando escudo nomás. Ah, sí. Listo. Casi toda la nave hostiles se pueden abordar.
una vez activados sus motores. Para ello debes volar cerca de la nave. Que no te extrañe si te ataca la tripulación. Ok, sí. Atraque. Nice. Venga, rescatemos al de la vanguardia. Ok, unos mercenarios a tocarle las polaingas. Embarcamos. No va a ser muy grande la nave. Para el Así que... despegue cuando tú lo estés. ¿Cargamos? Sí. Abrir puerta. Lucecitas. ¿Dónde están los cabrones? Vamos. De chill. ¿Dónde están estos mierdas? What? Para. Ah, pará, acá está la escalera. Embarcar. No. Mierda. Eso es embarcar a mi nave. Bajamos la nave Moana. Entonces para tiene una plataforma más abajo. ¿No? Ah, aquí está la puerta. Se gata. Hey, ¿has sido tú? ¡Abrid fuego! Te voy a encerrar. Qué culo para fiar. Ok, quedan dos más, por lo que pinta. Vos fuera. Este tiene ya más protección, pero igual. No puede hacer nada. ¿Llave de qué? Llave de la nave. Créditos. Ok, perfecto. Podría tratar de robarle algo aquí en la nave, pero mejor no. Ok, abrimos y lo libramos. ¿Está herido? Qué alegría conoceros. Seáis quienes seáis. Parece que estamos todos bien. Es lo que importa, ¿no? Somos de Constelación, un grupo de exploradores. Tenemos que hablar. Abordar una nave hostil y salvar vidas no se me ocurre mejor plan. Más violencia hoy en día, no hay respeto por el espacio. ¿Quién era esa gente? ¿Por qué han secuestrado tu nave? Mercenarios eclípticos. Trabajan para cualquiera, y la vanguardia no se lleva muy bien con los piratas, ladrones y saqueadores de la zona. Creo que por fin cabreamos a tantos que hicieron una colecta para contratar profesionales. Ok, somos de Constelación. ¿Qué? ¿Todavía existe? Buah, solo lo conocía por historias. Hablando de historias, nos han dicho que encontraste un objeto extraño estando de patrulla. Entonces, ¿sabéis qué es esa cosa? Intenté colocarla en Cidonia y el tío se pensó que le estaba vendiendo titanio falso. No se lleva bien con los escáneres. Para alguien que quisiese vender rápido un mineral raro, no valdría nada. ¿Entonces crees que no debería usarlo como adorno para la nave? Esta es la mejor en nuestras manos. Voy a lamentarme en nombre de toda la comunidad científica y luego me vas a dar el artefacto. Ha estado mucho tiempo de patrulla. La gente andaba preocupada. Ah, ¿eso? Sí, todo se ha salido de madre últimamente. Me persiguen espacistas fanáticos Varun y eclípticos. Nos topamos con unos miembros de Ecliptic en el astillero de Nova Galactic. Irían a por ti, supongo. Ah, qué mal. Por eso me habrán encontrado. Sabía que provocar a los espacistas para que fueran a Neptuno era absurdo. Son errores de aprendiz. Llevo años dando palos de ciego por el sistema de Sol, y cada vez que vuelvo a Marte... Te espera Cidonia, hecha polvo, olvidada. Es como si todo el mundo se hubiera rendido. Cada vez paso más y más tiempo en el firmamento.
A veces no sé si realmente voy a volver. Ok, quizás sea el momento de dejar Sol. Me vendría bien más tripulación. Ah, mira, lo podríamos contratar. Por lo que he visto hoy, el sistema de Sol te necesita. Buena suerte con eso. De momento no lo voy a reclutar. Desde luego. Alguien tiene que vigilar el viejo barrio, supongo. Si pasáis por Cidonia, deberíamos tomarnos una cerveza alguna vez. Si no te importa, hemos venido a por algo. El objeto extraño que encontraste. Claro. Es vuestro. Gracias por rescatarme. Espero que averigüéis lo que es. Cojamos el artefacto. Ok. Ah, sí, es un artefacto. Bien hecho. Nice. Volvamos a la logia. Nice. Sí tenía un artefacto, cabrón. Estaba pensando, digo, bueno, después de todo esto seguramente no va a ser un artefacto lo que tiene y... Pero no. Sí, era un artefacto. Bueno, te dejamos los cadáveres. Vos los limpias, ¿eh? Dímelo y nos pondremos en marcha. Vámonos. Está en su puesto. ¿Y Vascon qué puesto está? Porque está en la nave. Pero no sé dónde está. ¿Está en la parte de arriba, quizás? No, tampoco. No sé en dónde está Vasco. No tengo ni puñetera idea. ¿Qué es parte de la nave? Es parte de la nave. De la tripulación. Ok, gente. Desacoplamos. Y voy a poner un puntito más aquí. Y directamente alejamos. Vamos a Alpha Centauri. Aquí. Pegamos el salto. Y vamos directamente a colocar el otro artefacto. A ver si pasa algo distinto. A ver qué sucede si colocamos el siguiente artefacto. ¿Lo tenéis? Encaja. Ha habido un pico de energía, pero ya está estable. ¿Aparece algo nuevo? No, es lo mismo de antes. Una descarga enorme de energía al añadir el artefacto y luego se armoniza. Como si esperase a los demás. No lo sabemos seguro, pero eso me parece a mí. Necesitamos más. Toma, te lo has ganado. Te damos la bienvenida a Constelación. Esta vez como miembro. Es un honor formar parte de esto. Esperaba champán. ¿Qué significa que ahora sea miembro? Bueno, así es más oficial. La persona adecuada, el lugar adecuado, el momento adecuado. Pero ya estabas dentro cuando empezaron a completarse los artefactos. Es un honor formar parte de esto. Vamos a hacer cosas grandes juntos. Todos. Por cierto, ¿te gustaría seguir viajando conmigo? No pienso quedarme sentada en mi mesa. Con esos artefactos se abre un nuevo capítulo para Constelación y pienso vivirlo en persona. Y también quiero tenerte a ti ahí fuera. Eres eficiente. Necesito a alguien como tú que me guarde las espaldas. Hecho, Sara, salgamos ahí otra vez. Trabajo mejor por mi cuenta. Quizás luego. Tengo unas cosillas personales que hacer. Pero ¿por qué yo y no alguien que lleve aquí más tiempo? Quizás luego. Muy bien, pero antes de irte deja que te cuente qué más pistas tenemos. En primer lugar, Sam Coe ha estado organizando una expedición al espacio del colectivo Freestar. Se lo conoce como la palma de la mano. También está el Ojo, nuestra estación estelar. Va siendo hora de que conozcas a Vladimir. Lleva tiempo trabajando a tope en busca de más anomalías. Vladimir. Y por último, pero no menos importante, Noel, ¿sabemos algo ya de Barrett? Vino un correo de Argos Extractors para contarnos que clausuran las actividades en Vectera. Pero ya está, nada más. Qué mal. Deberíamos ir y ver en persona cómo está Barrett. Ok.
¿Quién es Sankoe? Ah, es verdad. No estaba cuando viniste la primera vez. Ya debería estar de vuelta. Mejor dejo que se presente él. Si me adelanto, luego me caerá una buena. Ok. ¿Qué es el ojo? ¿Quién es Vladimir? Tenemos una estación estelar en órbita sobre nosotros, desde donde escaneamos el espacio profundo. Vladimir dirige la estación. Es un astrónomo brillante con años de experiencia práctica. Entonces, ¿qué hago primero? Todo es importante, pero si quieres indicaciones, optaría por Barrett. Además de ser un viejo amigo, conoce bien los sistemas colonizados. Ok. Quizá en otro momento. Ok, subimos de nivel 15. Estoy deseando conocerle. Hace mucho que no entra gente nueva en Constelación. Me pregunto cómo será. Y este Es mucha guerra. Que te interrogue una cría no es una primera impresión muy agradable. Y este es Sankoe. Me limitaré. Y tú debes de ser la última presa inocente que cae en manos de nuestra familia disfuncional. Y tú debes ser Sankoe, experto del colectivo Freestar. No te pases con la bienvenida. No sea que me quede para siempre. Intento ser profesional si lo dices por eso. Hablando de familia, ¿sois parientes? Es solo una bromita entre amigos. En un grupo tan pequeño acabas sabiendo más de lo que te gustaría sobre todo el mundo. Como en cualquier familia. Más de lo que te gustaría. ¡Que hay menores delante! Korakou, por cierto. Hola. Un placer conocerte, Cora. Un placer conocer a alguien que se atreva a pilotar la Frontier. No le metas miedo. La Frontier es una gran nave. De verdad. Ahora vamos al lío. ¿Te ha contado Sara lo de la expedición? Solo que en el espacio de colectivo Freestar. Poca cosa. Eso es. Allí es a donde vamos. Los tres vamos a ir a Aquila, el primer planeta habitado del colectivo Freestar, donde se encuentra, y no por casualidad, su capital, la ciudad de Aquila. Aterrizaremos en el espaciopuerto de la ciudad, pero nuestro destino es la frontera. Es territorio agreste, de ahí han salido muchas historias. Y tengo una pista sobre una historia que me hace pensar en algo. En un artefacto. Estoy a punto, vamos. Todavía me estoy orientando. Saldremos más tarde. ¿Hay algo que deba saber sobre Aquila? Sí. Es mejor no cabrear a los comandos de Freestar. Para el colectivo, ellos son juez, jurado y verdugo. Ok. Que son los buenos, pero no significa que no sean peligrosos. Por lo demás, es mejor no hacer el gilipollas con ellos. Ok. De momento no. Tampoco me viene mal. Acabo de volver de transportar suministros. Tú avísame cuando quieras salir. Ok, perfecto. Este es Sankoe. A ver, tema de misiones. Un vuelo ignoto. Regreso a Vectera. Y este nido vacío. Este de... Quiere que me una a una expedición. Este del COU. Este para ir a buscar a Barrett. Y este. Ah, del ojo. Me llama la atención esto. Capaz que podemos obtener algo interesante. Una estación estelar de constelación. Marcala. Habla con Vladimir. Y que Rasputin. Ok, para. ¿Y Vasco? Esto es emocionante, pero tenemos mucha presión encima, ¿verdad? Tenemos que hacerlo bien. No sé dónde está Vasco. ¿Quedó en la nave? Ok, quiero ir... ¿Dónde está? Aquí. No sé por qué a veces
Por ejemplo, ahí sí me deja. A veces que me deja teletransportarme y a veces que no. No sé de qué depende. Ok, despegamos. Escudo desactivado. ¿Por cuál? Hay que preparar. Ok, quiero ver esto del... ¿Dónde está esto del ojo? Ah, aquí mismo es. Aquí al lado es. Ah, ya está. Ahora. Vamos a presentarnos con este loco, a ver qué nos dice. Y vamos a terminar por hoy. Además quizá nos desbloquea algo interesante, no lo sé. Ahí está Vasco. Vasco. Comandante, hola. Me alegra ver que ha sobrevivido. Iré con usted mientras lo necesite. Dale, ahora sí. Ahí me sigue Vasco. Ok, a ver, vamos a hablar con el... ¿Esto es todo de nosotros entonces? Y este es Vladimir y no es Putin. Grumete encubierta. Da gusto ver que llega sangre fresca a Constelación. Mucho gusto conocerte, Vladimir. No soy Grumete. Trabaja en la minería espacial, Grumete encubierta. Así hablan los piratas, ¿no? Me suena que sí. Ojalá hubiera podido estar en la logia para ver cómo se unían los artefactos. Pero se me fue un poco oteando desde el ojo. Alguien debería haber venido a por ti, fue increíble. También me pasa, se me va la cabeza con algo y pierdo la noción del tiempo. Siempre he preferido trabajar solo, aunque sea con gente que me caiga bien. Pero estamos todos trabajando juntos en esto. No hay mejor grupo en las estrellas para resolver este misterio. Bueno, esta estación, el Ojo, preparada para escanear el espacio profundo. Barrett y Sarah me han sonsacado las señales que indican dónde podría haber ocultos artefactos después de que consiguiéramos el segundo. Pero los datos surcan con mucha lentitud el mar de luz. Hay años o décadas entre nosotros y los confines del espacio sin un motor gravitacional. Lo capto. Tengo que comprobar esas pistas en persona. Me está pidiendo que persiga Quimera. Puede que no haya nada. Habrá más miembros de Constelación por ahí. Andrea y Mateo también están investigando escaneos. Mateo acaba de salir hace nada. Pero Andrea lleva mucho fuera. Me sabe mal recurrir a hacerme el viejo preocupado. Pero soy viejo y estoy preocupado. Estaré pendiente por si me encuentro a Andrea. La exploración lleva tiempo. Seguro que está bien. ¿Quién es Andrea? Otra grumete de Constelación que se está labrando un nombre. Le gusta estar a lo suyo. La entiendo. Así que intento velar por ella más que nadie. Estaré pendiente. Debería estar en una de las dos ubicaciones que te he mandado en tu mapa estelar. Sabe cuidarse sola, pero a veces todos necesitamos apoyo. En fin, espero que la fortuna te sonría y consigamos más artefactos que poder estudiar más de cerca. ¡Feliz caza! Ok. Así que te jubilaste de la flota carmesí. No sabía que se pudiera. Ah, era pirata entonces. ¿Cómo acabaste en Constelación? ¿Has estado con los eruditos de la Proclamación Centauro? ¿El tratado original que dio a la humanidad el derecho a colonizar las estrellas? Lo robó un grumete idiota de la flota carmesí que intentaba hacerse capitán. Era digno de verlo sobre mi silla, como si todos los sistemas colonizados estuvieran en mi poder.
Pasó el tiempo y yo me jubilé. Fue entonces cuando Sarah Morgan aparece en la historia, con fuego en los ojos y la cabeza llena de información que yo me había esforzado en enterrar. Por supuesto, yo no tenía la proclamación Centauro en el bolsillo. Pertenecía a la nave y a su nueva capitana, que era de la flota que había dejado atrás. No quiero aburrirte, así que por abreviar, Sarah y yo devolvimos el tratado a sus legítimos dueños. Y yo decidí quedarme y aportar a la misión el punto de vista de un viejo pirata. Ok. Te pasas mucho por la logia, la búsqueda del artefacto. No te dejará tiempo para... no te dejará tiempo para más. ¿Te jubilaste hace mucho? Lo normal es que no. Le debo ya 3 a la diosa Fortuna. Es una historia muy larga de contar. Pero si quieres hacer una visita alguna vez, tengo una casa allá en el firmamento. Pensaba que vería el ocaso de la vida desde allí, pero Constelación me arrastró. No he estado desde que empezamos con el ojo. Si vas por allí, apaga las luces cuando salgas, ¿vale? Vale. Visita la casa de Vladimir. Ok, ¿algo más? El ojo ha visto todo lo que puede ver por ahora. Buena suerte ahí fuera. Hablamos en otro momento, entonces. Ok. De momento, capaz que esto pueda ser útil, pero de momento no tengo nada desbloqueado, ¿no? Esto para descansar. No hay nada. Nada de nada. Cero patatero. Bueno, pero por lo menos, gente, obtuvimos el segundo artefacto. Pensé que no lo íbamos a obtener. Es más, pensé de que iba a ser como una pista falsa y que al final solamente rescataríamos al loco ese de Moara. Pero al final sí, resultó ser un artefacto. Así que nice, guay. Ok, desacoplamos. Y por aquí lo voy a ir dejando, gente. Así que nada, espero que les haya gustado. Déjenle un buen y potente like si fue así, un dislike si no, en la parte de comentarios lo que quieran. Y nos estamos viendo en un siguiente video. Saludos.